Buenos días, Paula. Sí. Buenos días, Paula. Buenos días, maestro. ¿Cómo amaneció? Excelente. Me da gusto. Ahora sí se oye contenta. Ayer yo creo que le tocó un día malo, andaba dormida. ¿Cómo está, Orlando? No, maestro, para nada. Pues sí. Bueno. Vamos a ver la clase de ética ahora. Lo que es ético y lo que no es ético. Bueno. Vamos a ver lo que es el deber por el deber, según Manuel Kant, que es un ético, o bueno, más bien es un filósofo, ¿verdad? Más que ético, ¿no? El filósofo alemán Manuel Kant, nacido en Königsberg en 1724 a 1804. Intenta rebasar al naturalismo y a la metafísica o filosofía especulativa en tanto sean consideradas como la fundamentación de la teoría moral. Así también intenta separar la ética de la religión. Kant rechaza al empirismo como base de la moralidad, pues al hacerlo se comprometería, según él, seriamente a la libertad. Kant alude a los anteriores ensayos que se han escrito sobre la moralidad para percibirse como estos se han instalado en fundamentaciones erradas, es decir, empíricas, por cuanto lo empírico está sujeto a leyes, ya sea que se hable de leyes físicas o psíquicas. Las leyes determinan en virtud de lo cual se estaría hablando de una casualidad, más bien no casualidad, no causalidad. Así como el cuerpo físico obedece a las leyes físicas, así también la voluntad estaría subordinada a condiciones subjetivas. Por tanto, los principios de la moralidad
habrían de buscarse a priori libres de todo lo que sea empírico. Todo aquello, pues, que sea empírico en una adición al principio de la moralidad y como tal, no solo inaplicable, sino altamente perjudicial para la pureza de las costumbres mismas, en las cuales el valor propio y superior a todo precio de una voluntad absolutamente pura consiste justamente en que el principio de la acción esté libre de todos los influjos de motivos contingentes que solo la experiencia puede proporcionar. Contra esta negligencia y hasta bajeza del modo de pensar que busca el principio en causas y leyes empíricas de movimiento, no será única o no será nunca demasiado frecuente e intensa la reconvención, porque la razón humana, cuando se cansa, va gustosa a reposar en esa poltrona y en los ensueños de dulces ilusiones que le hacen abrazar una nube en lugar de Juno. Sustituye a la moralidad con un bastardo compuesto de miembros procedentes de distintos orígenes y que se parece a todo lo que se quiera ver, solo a virtud no. O sea, solo a la virtud no. Para quien la haya visto una vez en su verdadera figura. ¿Dónde podría hallarse esa fundamentación de carácter a priori? Kant distingue frente al sujeto empírico un sujeto puro que se caracteriza no por ser indemnizado absoluto, sino por quien la determina no es la naturaleza, sino la ley de la libertad. Vemos aquí, en realidad, a la filosofía en un punto de vista desgraciado, que debe ser firme, sin que, sin embargo,
se apoye en nada, ni pierda de nada en el cielo ni sobre la tierra. Aquí ha de demostrar su pureza como guardadora de sus leyes, no como heraldo de las que se insinúe algún sentido impreso. O no sé qué naturaleza tutora los cuales, aunque son mejores que nada, no pueden nunca proporcionar principios, porque estos los dicta la razón y han de tener su origen totalmente a priori y con ello su autoridad imperativa. No esperar nada de la inclinación humana, sino aguardarlo todo a la suprema autoridad de la ley y el respeto a la misma. O en otro caso, condenar al hombre a despreciarse a sí mismo y a excretarse en su interior. Ni aun Dios mismo podría ser fundamento de aquello que obligue al hombre a obrar. Porque ¿de dónde tomamos el concepto de Dios como bien supremo? Exclusivamente de la idea que la razón a priori bosqueja de la perfección moral. Es decir, la idea de Dios, según Kant, la crea la razón. O sea, el hombre como ser racional, como persona, debe desear librarse de todo condicionamiento, pues el ámbito de ser racional es el ámbito de la libertad, que aunque no es una propiedad de la voluntad, según leyes naturales, no por eso carece de ley, sino que ha de ser más bien una casualidad, según leyes inmutables. Y luego vamos a ver el concepto o la palabra que usa, que la razón pura. Según Kant, la razón posee un uso especulativo o razón para que en el orden del conocimiento pueda corresponder al ser. Conduce a la necesidad absoluta de alguna causa suprema del universo. Pero el filósofo alemán propone además otro uso de la razón,
pura, que viene siendo la razón pura práctica. La razón desde el punto de vista especulativo. Hay el camino de la necesidad natural, mucho más llano y practicable que el de la libertad. Pero desde el punto de vista práctico, es el sendero de la libertad. El único por el cual es posible hacer uso de la razón en nuestras acciones y omisiones. Por lo cual, ni la filosofía más sutil, ni la razón común del hombre pueden excluir la libertad. Y vamos a ver qué nos dice acerca de la libertad. A la facultad práctica de la razón le compete el ámbito de la libertad y por ende de la moral. En la facultad práctica de la razón habrán de exponerse desde sus reglas universales de determinación hasta ahí, donde surge el concepto del deber. Esta conciencia del deber o conciencia moral convierte al hombre en un ser responsable, que puede querer o no querer hacer lo que debe hacer. Cuando el individuo hace lo que debe hacer, entonces se da una buena voluntad. La voluntad es una facultad de no elegir nada más que lo que la razón independientemente de la inclinación conoce prácticamente necesario, es decir, bueno. Esta elección implica necesariamente libertad para el individuo que actúa. La libertad es una mera idea, cuya realidad objetiva no puede exponerse de ninguna manera por leyes naturales y por lo tanto en ninguna experiencia posible. Por consiguiente, puesto que no puede darse de ella nunca un ejemplo, por ninguna analogía. No cabe concebirla ni aún solo conocerla. Vale solo como necesaria su posición de la razón en un ser que crea tener conciencia de una voluntad. Esto es, de una facultad diferente de la mera facultad de desear.
Así vista, la libertad es un postulado de la razón práctica, dado que no es más que una mera idea, y por ella es imposible demostrarla teóricamente como postulado. La libertad radica en el hombre como una facultad para actuar de acuerdo con el deber. Ojo, solo al deber y no conforme a condicionamientos sensibles ni a determinaciones empíricas, ni aún en relación con el ámbito del ser en sí. La libertad actúa representando a los actos de la voluntad incapaces de ser demostrados como actos naturales, porque de ser así perdería su carácter de moralidad. ¿Cómo explicar la libertad en lo que ella es? No es posible esta explicación. Solo se sabe que la libertad está ahí. Es un postulado en relación con la conciencia del deber ser. Pero no se podría hablar de ser moral sin la presencia de la libertad. Ahora vamos a hablar sobre el término deber ser. El deber ser, frente al que actúa libremente la voluntad, parte del acatamiento racional de la obligatoriedad que debe darse entre la ley moral y el acto del individuo. Kant dice que el respeto solo se aplica a personas, no a cosas, e intenta librar al respeto para que no caiga en la clasificación de mero instinto. El deber ser es la necesidad de una acción por respeto a la ley. La obligatoriedad o exigencia moral se da entre la ley y cada acto. Y al actuar de acuerdo con la ley, por respeto a ella, se produce una buena voluntad. El respeto a la ley es el deber que es el motor ético. Deber. Nombre sublime y grande. Tú que no encierras nada amable que lleve consigo insinuarse lisonja, sino que pides sumisión, sin amenazar, sin embargo, con nada que despierte aversión natural en el ánimo y lo asuste para mover la voluntad. Tú que solo exiges una ley que haya
por sí misma. Acceso en el ánimo y que se conquista. Sin embargo, y aún contra nuestra voluntad, veneración por sí misma, aunque no siempre observancia. Tú, ante quien todas las indignaciones o inclinaciones, enmudecen, aun cuando en secreto obran contra ti. ¿Cuál es el origen digno de ti? ¿Dónde se halla la raíz de tu noble ascendencia que rechaza orgullosamente todo parentesco con las inclinaciones? En raíz de la cual es condición necesaria que proceda aquel valor que solo los hombres pueden darse a sí mismos. La razón humana es el origen digno del deber. Pero trasladarse hasta el objeto del deber es función de una voluntad que en cuanto es capaz de dirigir hacia la ley moral, es además una buena voluntad. Ahora vamos a hablar acerca de la buena voluntad. Obrar absolutamente por respeto al deber y obrar por algo distinto al deber hace la diferencia entre una voluntad y una buena voluntad. La buena voluntad es el querer hacer lo que se sabe que se debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? La buena voluntad es el querer hacer lo que se sabe hacer, lo que se sabe que se debe hacer. También la buena voluntad constituye el bien. No algún tipo de bien, sino el bien supremo. La buena voluntad, buena sin restricción, apetece lo que quiere por el solo respeto al deber y no por alguna otra cosa ajena al deber. El bien está sujeto a la buena voluntad, a la intención. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice. No es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer. Es decir, es buena en sí misma. La persona no es un medio, sino un fin. Su voluntad es un fin en sí mismo. La voluntad, desde este punto de vista, es autónoma.
porque se da a sí misma la ley. A diferencia de la voluntad heteronoma, que se guía por un impulso extraño. La voluntad humana se impone autónomamente la voluntad moral sobre ella. Y luego está el término imperativo categórico, que al ser la buena voluntad, buena sin restricción, es ella lo único que puede llamarse así. Está sujeta al deber. Su bondad se cumple cuando se sujeta a la ley, cuando se cumple con un principio universal. El imperativo categórico es imperativo por su carácter de obligatorio y es categórico por cuanto escapa a todo condicionamiento de cualquier otro principio. Es por lo tanto un regulador universal, como por ejemplo, sé bueno, la voluntad absolutamente buena, cuyo principio tiene que ser un imperativo categórico. Quedará pues indeterminada respecto de todos los objetos y contendrá solo las formas del querer en general. Como autonomía, esto es la aptitud de la máxima de toda buena voluntad para hacerse a sí misma. Ley universal es la única que se impone a sí misma. La voluntad de todo ser racional, sin que intervenga como fundamento ningún impulso o interés. El imperativo categórico es una ley para toda la voluntad de un ser racional. El imperativo categórico es una ley moral universal y se ensucia así. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se tome la ley universal. La incondicionalidad, universalidad, convierten al mismo tiempo al imperativo categórico en criterio de validación moral de los actos humanos. El resorte o motivo que lleva al individuo a actuar de acuerdo con la máxima, como tal máxima. Es obviamente racional y universal. El origen de la ley es un origen racional. Un imperativo hipotético a diferencia del categórico. Sitúa al individuo como un medio y no como un fin
en sí mismo. Por ejemplo, debes actuar de acuerdo con la ley para cumplir con la justicia. El imperativo categórico no está sujeto a condición alguna ni su propósito final. Se sitúa fuera de él. Mientras que si la acción es buena solo como medio para alguna otra cosa, entonces es el imperativo hipotético. Un ejemplo de imperativo hipotético sería: si queremos un Estado libre, este deberá construirse sobre los cimientos de la justicia. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es como necesaria en una voluntad, conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad. Entonces, es el imperativo categórico. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, muchachos. Nos vemos en un rato más en la clase de fundamento de derecho. Estos son puros términos que usaba Kant. Al final, lógico que ya empiezan las preguntas de qué es el deber ser, qué es la impunidad, o sea, ya vamos a empezar a ver términos así. No sé si existe alguna duda o comentario, muchachos. Hasta el momento no. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Los veo en un rato más. Hasta más tarde, profesor. Ahora le pides Orlando. Igualmente.